escuchás bien y Ya escucho perfecto. las personas que están conectadas al vivo nos escuchan bien, si alguien me da ok, arrancamos. ¿Te parece? Vamos con él. Dale. Me da tiempo, me puedo hacer hasta el café. Por supuesto. Mira, hice como una presentación. Ajá. Más allá de agradecerte este tiempo que estás compartiendo con nosotros, más allá de decir que sos una persona muy generosa, y todo es una prueba de ello, quería que compartamos un poco tu reflexión, tu visión sobre el momento que estamos atravesando y el momento particular que está viviendo la educación. Ok, genial. Así que iba a preguntar en un tono como intimista y confesional, si querés, ¿qué significa para vos, que sos un emprendedor? ¿Qué significa innovar? ¿Qué significa innovar? Y después nos vamos a meter en la educación en sí. Vos sabés que yo el tema de la innovación le di muchas vueltas. Como bien dijiste, yo soy un profesor de la Universidad de Buenos Aires y como me tocó crear una cátedra, tuve la suerte de crear una cátedra, que es la Cátedra Emprendedor 21. Esa cátedra me obligó, porque era una cátedra creada, yo tuve que crear hasta todo todo lo que pasaba día a día en la cátedra, porque no era una cátedra que yo tomaba del exterior, porque aparte tiene bastantes años. Ahora todo el mundo habla de emprendedurismo, pero cuando yo hace 15 años la construí, todo el programa lo tuve que desarrollar yo, y la UBA me lo aprobó. Y entre esas cosas estaba el tema, mi duda, que era innovar, ¿no? Esta pregunta que hacés vos, y yo tenía que encontrarle una respuesta a esto, y en fácil, o en corto, innovar viene de introducir, innovar es cosas nuevas, ¿no? Entonces, innovar es introducir cosas nuevas. En principio, si tenemos que pensar la palabra y el concepto, es introducir nuevo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es introducir nuevo? ¿No? ¿Qué es, cuando estamos introduciendo algo nuevo, ¿a qué nos referimos? ¿Es nuevo de invento o es nuevo de algo nuevo para mí, para lo auténticamente que yo vivo, ¿no? Entonces, probablemente, ¿y en qué campos? Entonces, muchas veces la gente habla de innovación y la imagina como algo totalmente disruptivo frente a lo anterior, y de lo que se trata es de introducir cosas nuevas, de ir introduciendo cosas nuevas en la vida, y eso es un proceso de innovación constante, que luego este proceso de innovación capaz que se transforma en una gran innovación, o capaz que no. Entonces, como una gran innovación, pero ya solo hecho de introducir cosas nuevas es una innovación. Cuando vos creás una familia, estás innovando, estás introduciendo algo nuevo, ¿sí? Entonces, ahí es donde el planteo que yo les propongo a los alumnos es que estén todo el tiempo pensando en qué están introduciendo nuevo en su vida, en su propuesta de valor, si los trasladamos en la escuela, ¿qué estamos introduciendo nuevo? ¿Qué estamos introduciendo que mejore los procesos con los cuales veníamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nuevo con la revista? ¿La estamos haciendo más transmedia? Y ahora que entramos al mundo transmedia, ¿qué estamos haciendo nuevo? Bueno, todo ese proceso de introducción de nuevas maneras, de nuevas formas, todo eso, en mi visión, es un proceso de innovación, ¿no? O sea que podemos decir que la innovación es algo dinámico y que no es algo como fotográfico, sino más como un film, como un proceso, como una película. Me gusta mucho más verlo como una película, como la representación de una persona que está, que se le va a caer la idea, viste, que le aparece una idea que está así en estado de reposo, y ¡pum!,
se me ocurrió una innovación. Me gusta mucho más que pensarla como un proceso de introducir cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos ser innovadores en educación? ¿Cuáles son los condimentos que vos le agregarías a la ensalada? Ahí en ese tema de la educación, a mí me sirvió mucho pensar la escuela a partir de los aprendizajes fundamentales, ¿no? O sea, y obviamente, fíjate vos que cuando yo digo de innovar, ahora vas a ver que yo propongo una innovación, introduzco algo nuevo en los aprendizajes fundamentales también. Es un proceso casi para mí en la cual no puedo despegarme. De hecho, yo vos no sé si comentaste, nosotros creamos la serie Los Creadores, ¿sí? Y los creadores justamente es la lucha entre los protagonistas del parecer versus los protagonistas de la serie del crear, que son estas personas que introducen cosas nuevas todo el tiempo, que no significa que en un mismo momento de la humanidad prácticamente te vas a encontrar con Buda, Jesús y con... En China, se me fue, pero te vas a encontrar con gente que no estaba conectada, pero que estaba pensando cosas muy parecidas respecto a lo humano, ¿no? Entonces, Confucio. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Esa gente no tenía ninguna conexión. O sea que no es quien tiene primero la idea, sino que sea auténticamente tuya. Y la gran lucha para mí que tiene el mundo hoy es la falta de autenticidad. Esta es la gran lucha que tiene todo el mundo. La gente quiere parecer cosas en vez de ser un protagonista del hacer y del crear. Pero ese hacer y crear es, voy a ser Giroloco el inventor. No. Es auténticamente introducir cosas nuevas desde mí, desde mi colegio, pero sean mías. Y si no hay autenticidad, no hay innovación. Si no hay autenticidad, no hay innovación. Te lo tomo. O sea que y cuando hablas de la escuela, autenticidad sería un condimento fundamental para la innovación, a tu criterio. Sí, y fundamentalmente, viste, toda esta gente que se suele, parecen inteligentes, ¿no? O sea, se muestra, porque cuando vos hablas de protagonista, lo que estás hablando a la vez es de víctimas, ¿no? ¿Quién tiene un rol de víctima y tiene un rol de protagonista? ¿Qué introduje nuevo yo a esta discusión? Es que hay víctimas reales y hay víctimas del parecer, ¿sí? Y hay protagonistas del parecer y protagonistas del hacer y del crear. ¿Cuáles son los dos auténticos? La verdadera víctima, que no tiene, que es una persona que no está tratando de victimizarse para aprovecharse del otro, no es un clavel del aire, y el protagonista del hacer y del crear. Estos dos perfiles es el pulmón de una sociedad. Es el pulmón, porque ahí es donde hay autenticidad. Y donde hay autenticidad, ¿sabes lo que hay? Hay emoción y conmoción, ¿sí? Y fíjate que emoción viene de motor, ¿sí? Y es lo que nos motoriza. Yo suelo decir que la educación no hay que motivar a los niños, sino que hay que, a los educandos, sino emocionarlos. El motor de la acción es la emoción y no la motivación. Y la escuela se centra en la motivación. La escuela toma como centro, si vos repetís exactamente lo que yo... Es un factor exógeno, ¿sí?, a la persona. Y cuando te preguntás a qué vino el cerebro, que fíjate qué interesante, ¿no? Cuando te tomás la pregunta y si le preguntáramos a toda la gente que está escuchándonos a qué vino el cerebro al mundo, muchos te van a responder y vino a pensar, otros te van a responder a tomar decisiones. Cuando yo miré lo miro mucho a mi nietita, ¿no?, que es muy, muy chiquitita, y
Y cuando vos entendés el proceso de aprendizaje, de cómo aprendemos los humanos bajo la lógica de symbolic learning, que es signos y significados, a todos los signos les ponemos un significado, Sí. Vos te das cuenta que Olivia, que es mi nieta, yo cuando con mi hija Ornella no me di tanto cuenta, porque claro, estaba muy conectado aparte que la amo a las dos, pero estaba muy conectado con el flash de tener una hija, ¿no? Entonces era imposible que yo tenga un aprendizaje de eso. Pero cuando veo a Olivia, lo que veo es que ella vino con un manual de instrucciones para todos los órganos, o para muchos de ellos, pero hay uno que vino con 0 manual de instrucción, que es el cerebro. Y entonces la pregunta es: ¿a qué vino el cerebro? Si el pulmón vino a darnos respiración, si los sentidos vinieron a darnos lo que nos vinieron a dar, ¿a qué vino el cerebro al mundo? Y vino a aprender. Entonces, nosotros no podemos hacer que el niño no desee que el aprendizaje sea una emoción de vida, porque justamente es el motor de lo que nos hace humanos. Entonces, al cerebro vino a aprender, nosotros tenemos que centrar, no puede ser que en el aula vos te emboles cuando el aula es el estado puro de lo que nos hace humanos. Bien, te hago como un paréntesis porque me hablaste de víctima y protagonista, que es una dicotomía, pero también me hablaste de 2 condimentos que me parece que son muy importantes y que los explicaste con mucha claridad, que es la autenticidad y la emocionalidad como 2 condimentos fundamentales para la escuela del siglo XXI. Y quiero hablar de otro tercer condimento y que también enfrenta una dicotomía, que ese tercer elemento podría ser la tecnología y la dicotomía podría ser medio o fin. Argumentámelo. A ver, antes ¿puedo hacer una aclaración antes de entrar a tecnología como medio fin? Yo pensaría la escuela como 6 aprendizajes fundamentales, ¿sí? Que se tienen que dar en la escuela. El aprendizaje fundamental 1 es aprender a ser, que es esencia, ¿sí? El aprendizaje fundamental 2 es aprender a vivir juntos. O sea, ¿qué aprendizaje fundamental tengo que tener yo? ¿Qué es lo fundamental que tengo que tener yo después de un proceso escolar? El segundo es a vivir juntos, convivencia. El tercer aprendizaje fundamental es conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Estas son las famosas conversaciones curriculares que decimos que se dan en la escuela, pero que no se dan en la escuela. No hay conversaciones curriculares, lo que hay se habla. Hablar no es lo mismo que conversar, porque conversar es el arte de escuchar, ¿sí? Y ahí tiene que ser, es un proceso de a 2, no de uno llenando a un saco vacío. Entonces, ¿por qué hacemos aprendemos a conocer? Porque cuando vos tenés 5 años y te preguntan qué querés ser, y si lo que se conversa en tu casa es de fútbol, decís: yo quiero ser jugador de fútbol. Sí, claro. Si vos decís, ponele, mirá, Tinelli, decís: quiero ser Tinelli. Si son granaderos, en mi época, el bombero, queríamos ser bomberos, porque nos parecía muy jugado, ¿viste? Y divertido ver al bombero en mi barrio. Entonces, ahora, ¿qué trae la escuela? Trae nuevas conversaciones curriculares para que vos digas: no, mirá, yo quiero ser un historiador, quiero ser un físico, quiero ser un matemático, quiero ser un tecnólogo, quiero estar en la literatura. Entonces, el tercer aprendizaje fundamental es aprender a conocer. ¿Para qué? Para traer nuevas conversaciones curriculares para que definan tu potencial de ser. ¿Hacia dónde querés vos construir vos sos lo que sos hoy y tu potencial de ser? El cuarto aprendizaje fundamental, y ahí aparece la innovación. Esto, hasta acá, la UNESCO estaba de acuerdo con estos 3 aprendizajes fundamentales y agrega un cuarto, que es aprender a ser. Y yo el aprender a ser, que me parece muy loable, porque nosotros en la facultad estamos casi en 5º año de la facultad. Entonces le preguntamos a los chicos en el primer clase, en una clase de introspección, le decimos: bueno,
a ver, cuéntenos, ¿qué saben hacer? Y se quedan mudos. Y hay chicos que nos dicen, jugar al fútbol vale. Y hay otros que nos dicen, jugar a la Play vale. Decir que sé hacer esto. 5º año de la universidad. Pasaron 20 años por un proceso escolar. ¿Sí? Estuvieron 20 años en un proceso escolar y te dicen, yo no sé hacer nada. ¿Cómo hacer? Con la significancia del hacer, ¿no? A mí eso, hace mucho tiempo, cuando nosotros empezábamos como profesores en la facultad, nos decían, las mujeres nos decían, sé cocinar, sé crochet, sé tejer, bueno, sabían esas cosas. Hoy no, hoy te dicen como expresión, no importa si es cierto o no, no importa si es cierto o no, lo que importa es que te dicen no sé hacer nada. De hecho, nos ha pasado que después del trabajo de introspección hay gente que se ha puesto a llorar. Si no puede ser que yo hoy me esté cuestionando, que yo sé repetir cosas, pero de hacer, si vos me preguntás de hacer, no sé hacer nada. Entonces, el cuarto aprendizaje fundamental de la UNESCO es aprender a hacer. Ahí yo introduzco 3 aprendizajes fundamentales más. Uno es aprender a aprender. ¿Ves? Y acá ya hay una innovación. Acá hay una introducción de una respuesta nueva. Ya no solamente hago buenas preguntas, sino que introduzco una nueva respuesta. Para mí un aprendizaje fundamental es aprender a aprender. Es la metacognición. Es agarrar y decir, o sea, te lo voy a poner en fácil. Mi papá le costaba mucho enseñarme, ¿no? A mí él. Era muy grande para mí, él era gigante, como un ser gigante, porque viste, cuando uno es chico el padre es gigante. Y claro, y él me quería enseñar a multiplicar, y yo el otro día lo decía en la televisión y me decía, papá me decía 7 por 6, y no tenía ninguna manera de recordarlo. Claro, la segunda vez que no lo recordaba, me decía 7 por 6, y yo ya no me acordaba que era 1 por 1. O sea, no es que yo ya no me acordaba que era, digamos, me decía 2 por 2 y yo ya estaba totalmente cerrado. Entonces, ¿qué él hizo? Él me enseñó a que yo agarre un libro y con un cuaderno aprenda solo matemática. ¿Qué es lo que él me dio? ¿Qué es lo que él me brindó? ¿Qué es lo que me brindó papá? Papá me brindó la capacidad de aprender a aprender. La autonomía, o sea, la autonomía de aprender a aprender. Entonces, ese es un aprendizaje fundamental de la escuela. La escuela te tiene que y ahí, vamos a verlo después, es mucho más importante el proceso de adquisición que lo adquirido. Que cómo yo aprendo es más importante que lo que aprendo. Porque en un mundo de cambio constante es clave justamente tener la metacognición de yo poder descubrir cómo aprender a aprender. El quinto, que también es nuevo y lo planteo yo, es aprender a aumentar. Vos y yo tenemos una inteligencia biológica como cualquiera de todos los chicos, ¿sí? Para el punto que nos está pasando es que si yo agarro el celular y aumento mi inteligencia biológica, la potencio mi inteligencia biológica, cualquier cosa, digamos. El otro día me contaba también en la televisión un papá que le pasaba que el hijo busca temas de juegos todos. Ahora, cuando pandemia, no iba a buscarlo a Google. Él sabe todos los foros de los juegos, por entrar, por todos lados del mundo. Ahora, de pandemia, ¿y qué es pandemia? ¿Y por qué no lo buscas como buscas cómo tirar tiro y todo eso? Bueno, ahí es que no están aumentando su inteligencia biológica con la inteligencia artificial. Representémonos la inteligencia artificial como el celular, ¿no? Entonces, para mí la escuela tiene que dar este aporte de decir, mirá, con la tecnología vos podés aumentar tu inteligencia biológica. Es un aprendizaje fundamental ese, porque eso es un hábito, ¿sí? Y te sorprendería, gente de las corporaciones, que vos decís, pero ¿no buscaste quién es el LinkedIn, la persona que te vas a reunir? ¿Cuáles son sus gustos? ¿No te interesó seguirlo por Twitter para ver cómo piensa, qué artículos lee? ¿Cómo vas a aumentar tu inteligencia biológica si no tenés la emoción de seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, y el sexto, que también es nuevo, que yo lo reemplazo, aprender a hacer por aprender a crear. ¿Cuál es la diferencia entre hacer y crear? Que yo le agrego mis ideas. En el campo
el hacer está en el campo de la inteligencia, hacer que las cosas sucedan. Vos podés ser muy inteligente, pero lo importante es que sea una idea tuya, que está en el orden del pensamiento, está en el orden de lo inmanifiesto. La inteligencia está en el orden de hacer que las cosas sucedan, de pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Entonces, por eso es que propongo que el sexto aprendizaje es aprender a crear. ¿Y cómo se enseña a crear? Creando. ¿Cómo se enseña a emprender? Emprendiendo. Digamos, y ahí podemos entrar a otros temas y otras preguntas. Entonces, perdóname que hice porque a tu pregunta, si tenemos estos 6 aprendizajes fundamentales en la cabeza, lo que tenemos que preguntarnos es cómo innovamos en la escuela para que sucedan estos 6 aprendizajes fundamentales. Que sepa fotosíntesis es muy importante. Ahora, que aprenda a aprender es tan importante. Y ahí te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo puede ser que un chico que sale de la primaria, ¿sí?, mate a otro chico sin ninguna contemplación en un robo? Es que no resolvimos el problema de aprender a ser y aprender a vivir juntos. Claro. No hay esencia ni convivencia. No te pido que sea perdimos los aprendizajes fundamentales. Esos 6 ítems que me describiste como una pintura me dan como conclusión la respuesta a la pregunta que te hice, porque en los 6 ítems deduzco, luego de tu explicación, que la tecnología es un medio y no un fin en sí misma. ¿Puede ser? Totalmente. Totalmente. Ahora, ahí yo te convocaría a McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Sí. Entonces, si yo te pregunto a qué vamos a la escuela, mi hija me decía siempre a estudiar, y yo le decía, no, hija, vos vas a aprender. Y no es lo mismo que yo voy a aprender que voy a estudiar. Porque estudiar es la manera que yo tengo de aprender, ¿sí? O una de las maneras que tengo de aprender. Entonces, la escuela no es un medio, no es un fin. Yo no voy como fin a la escuela, ¿sí? Es una tecnología que me permite generar conversaciones curriculares, nuevas conversaciones curriculares, ¿entiendes? O sea, es una tecnología. La escuela es una tecnología que me permite crear nuevas conversaciones curriculares. Ahora, cuando McLuhan dijo el medio es el mensaje, es ¿qué contrabandea la escuela cuando te hace repetir todo el día? Y ahí recordá a Pink Floyd, ¿no? Que si te acordás, viste que iban a una picadora de carne, todos se acuerdan de que iban a ver una cinta como una fábrica y que caían en una picadora de carne. Yo lo que más me acuerdo es que todos tenían la misma máscara. Entonces, la escuela no es formación, sino que da forma, que no es lo mismo. No es lo mismo formación que dar forma. Entonces, cuando vos me estás hablando de la tecnología creada, la escuela como tecnología creada a partir del modelo de la revolución industrial. Claro. Y lo que quiero decir es que para mí la escuela es la institución probablemente más importante que tenga una nación, ¿sí? Para generar ciudadanía y estos 6 aprendizajes fundamentales. Mirá lo que te voy a decir, no se le puede dar a los padres esa responsabilidad como nación, porque no podemos delegar esto, ni siquiera en los padres, por más que obviamente que los padres intentan hacerlo mejor, pero muchos pueden y muchos no. Entonces esta es una responsabilidad del Estado, ¿sí? Brindar estos 6 aprendizajes fundamentales para poder generar ciudadanía y para poder generar potencial de ser, porque si no generás una sociedad frustrada. Y una sociedad frustrada nunca va a ser feliz. Y una sociedad frustrada es una sociedad enferma. Es una sociedad enferma. Es una sociedad enferma. Entonces, ahora, que yo diga esto no significa que diga que con más educación se sale del problema. Se sale con una nueva educación, que contemple el conocer, pero que contemple los 6 aprendizajes fundamentales. Bien, podemos decir
desde esa visión que tenés, que ves esta crisis también como una oportunidad para la escuela. Sí, totalmente. Y eso es, así, en eso estoy trabajando mucho, o sea, es como un apóstol, ¿no? De que se comprenda. La escuela, el maestro con los alumnos tienen un proceso sincrónico, ¿sí? Están en un momento sincrónico, en el mismo momento y en el mismo lugar. Fíjate vos la tecnología ahí. Qué absurdo sería que en ese momento todos se hablen por WhatsApp. ¿Habría algún sentido que estando todos al lado, vos en tu familia se hablan por WhatsApp mientras están en la mesa y te dicen hola? No, te decís hola, ¿qué tal? O sea, la tecnología no la podés descontextualizar. Entonces, en el momento sincrónico, ¿para qué ellos van a tener Zoom, por ejemplo? ¿Por qué tendrían esta tecnología que tenemos que tener ahora si nos estamos mirando toda la cara uno al lado del otro? Entonces, mucha gente habla de tecnología, nosotros tenemos muchos años en esto, pero han estudiado muy poco y los tecnólogos prácticamente no saben nada ni de didáctica ni de pedagogía. Y los pedagogos prácticamente no saben nada de tecnología, claro, te dicen, el WhatsApp en la clase no sirve, y no sirve, tenés razón, pero eso no significa que no sirve la tecnología, porque capaz que el profesor le puede mandar post la escuela un WhatsApp a los chicos con un ejercicio para jugar con ellos. ¿Sí? O pre o post. Y eso es un poco el gran problema que hay. Fíjate que las Learning Management System siempre fueron pensadas para gente que estuviera en lugares distintos y en tiempos distintos. Y se les vende a las escuelas las LMS para usarlas en momentos sincrónicos cuando fueron pensadas para momentos asincrónicos. Vuelvo a decirte el ejemplo del WhatsApp. Es como poner WhatsApp dentro del aula. ¿Cuál sería el sentido que se hablen por WhatsApp dentro del aula? ¿Me explico? Entonces, el tema hay que ser muy claro dónde la tecnología puede ayudar a que estos aprendizajes fundamentales se sucedan. Entonces, aprender a aumentar, aprender a aprender y aprender a conocer te ayuda, te potencia la tecnología un montón. ¿Por qué? Vamos a ver, aprender a conocer. Un maestro le dice a sus chicos, a los padres o a sus alumnos, miren, yo voy a enseñar sustantivo la clase que viene. Miren esta peliculita de 4 o 5 minutos de sustantivo. La educabilidad de esos chicos es arrasadora. O sea, es totalmente distinto, porque si vos llegás al aula sabiendo los números y de golpe te dicen, bueno, pero ¿sabes qué? Ahora hay un número, una liñita y un número abajo. Pues ¿y esto? Fracciones. Vos te sorprenderías el terrible porcentaje de gente que no sabe fracciones. El terrible porcentaje de alumnos de económicas que no saben porcentaje. Imagínate las carreras que no tienen que ver, no saben un porcentaje, no saben pensar en porcentaje. Vos le decís, che, ¿cuánto es el 10% de 5.550? Se quedan helados. 10%, ¿eh? No es que te estoy pidiendo la cuenta de 12,5%. 10%. ¿Cómo pensás que se puede acercar ese mundo de la tecnología y el mundo de la pedagogía? ¿Pensás que este es un momento para que definitivamente se unan en el mundo de la educación, de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Mira, sí, pero pienso que primero tenemos que saber, ningún viento es bueno si no sabemos a qué lugar, a dónde ir. ¿Sí? Esto decía Séneca. No hay ningún viento es bueno si uno no sabe a dónde ir. O sea, cuando vos navegás, es muy importante, o sea, porque si vos no sabés a dónde ir, viene el viento bueno y vos no sabés, si vos no sabés a dónde ir, no existe un viento bueno si uno no sabe. Entonces, a esa pregunta es, ¿a dónde queremos ir? Entonces, ¿cómo me aporta la tecnología a la pedagogía, a la didáctica y a los aprendizajes fundamentales? Entonces, en esa lógica y en esa ingeniería, yo creo que 3 cosas que la escuela tiene que saber es que el aprendizaje pasa de un aprendizaje estandarizado a un aprendizaje personalizado, donde gira el currículum alrededor del niño.
y no como hoy estamos haciendo, que los niños giren alrededor del currículum. La personalización, ya lo sabemos por las inteligencias múltiples, ya lo sabemos por la inteligencia emocional, ya sabemos que los chicos aprenden de diferentes ritmos, de diferentes maneras. Entonces tenemos que personalizar el aprendizaje. Entonces la tecnología ahí puede hacer un aporte muy grande. En este momento nosotros estamos en un Instagram que está personalizado. Siempre digo, cuando apliquemos las herramientas que hoy utilizamos todos los días, tu WhatsApp es tu WhatsApp, Marcelo, no es WhatsApp, no solo es tu WhatsApp, es tu Instagram, es tu Facebook. Tenemos que con la tecnología personalizar el aprendizaje. El segundo pilar es que tenemos que generar autonomía, esto de aprender a aprender. El estudiante tiene que tener la capacidad de aprender a aprender como aprendizaje fundamental para poder recorrer el mundo de cambios que se nos viene, que siempre lo hubo, pero ahora la diferencia es que es exponencial. De un año a otro cambia todo. Cambia todo. Lo estamos viviendo ahora, ¿no? Lo estamos viviendo en este momento que estamos, en este proceso que estamos acá vos y yo, ¿no? Y lo que nos está pasando con la pandemia y todo esto, ¿no? O sea, es una cosa... La ciencia, cambia los medios de comunicación, todo es muy dinámico. Cambia cómo nos enamoramos, cambia cómo nos relacionamos, cambia cómo encontramos una pareja, cambia cómo nos hacemos amigos, cambia cómo trabajamos. Hablando de trabajamos, te saco un poco de la temática de innovación, te saco un poco de la visión pedagógica, te saco un poco de contexto de la pandemia y quiero trasladarte a tu día a día. Y contame qué es el Grupo Competir y contame qué soluciones ofrece el Grupo Competir ante esta crisis. Competir, que mira, es la primera vez que voy a poder contarlo, ¿no? Porque la gente ve la palabra competir como una palabra, le pone connotaciones negativas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Yo compito y tenemos que hacer que nuestros niños sientan que compitan con el que fueron ayer. No contra vos, Marcelo, sino contra el que fui yo ayer. Yo cómo soy mejor al que yo fui ayer. Entonces, mi palabra de competencia tiene que ver con justamente con mi autenticidad, y por eso le pusimos competir. Pero el eslogan de competir era muy particular, era competir, aprender a compartir. Nosotros ya sabíamos hace muchos años, por Toffler, que se venía la tercera ola, que él le llamaba la ola de la información. Y nosotros, hace muchos años, la universidad tenía gente muy brillante, y en la Universidad de Buenos Aires, y teníamos muy claro, hacíamos grupos de discusión, tertulias de discusión, de qué era esto, que hoy le llamamos la sociedad del conocimiento, pero en aquella el futurólogo Toffler lo definió como: venimos de una ola agrícola, pasamos a una ola industrial, y ahora se viene la ola de la información, le llamaba él, ¿no? Sí. Esta ola de la información, competir en la era industrial era destruir al otro. Competir en la era del conocimiento es aprender a compartir. Y fíjate que está relacionado con el segundo aprendizaje fundamental, que es aprender a vivir juntos. Entonces, porque vos competir ya no es contra el otro, sino con uno mismo, para ser mejor persona, para ser más auténtico, ¿entendés? Para ser, convivir mejor, ser más solidario. Mejor ciudadano, mejor hijo, mejor ciudadano, mejor padre. Y también que para crear valor, ¿eh? Yo también compito contra mí mismo para que mis soluciones sean mejores, pero no para destruir al otro, sino, y por eso a mí la gente se extraña. ¿Y vos no miraste la solución de Estados Unidos, Scully Cook? ¿Viste? No miro nada. Pero yo quiero ser mi mejor plataforma. Sí, todo el día me están preguntando si yo miré lo que hacen los americanos. No miro, yo estoy creando. O sea, sí, probablemente escucho algo,
presto atención alguna vez, pero no me concentro en eso, porque si no, soy un copiador, no un creador. Digamos, rico es aquel que puede desplegar su potencia, no el que tiene más plata guardada en un banco. No nos llevamos nada al cajón. O sea, hay que ser muy boludo para creer que nos llevamos algo. O sea, vos ves tipos de 80 años que invierten mucho en producir y a mí me matan de amor. Ahora vos ves un tipo de 80 años especulando y digo, pobre tipo. Este tipo no sabe que no se va a llevar nada. Que es más, le está dejando un quilombo a su familia, porque después que se va él, se cagan toda trompada. O sea, ni siquiera está pensando en lo suyo. Entonces, un tipo que está especulando, el especulador, ¿sí? Es justamente lo que le quita el oxígeno a una sociedad, ¿no? No sé si me fui para el carajo, pero... No. Estoy pensando. Te apasionás y tiene que ver con la emocionalidad que a flor de piel te despierta la conversación. Y eso claro, y fíjate que la pasión es otra palabra espectacular, ¿no? Porque fíjate que si vos me preguntás sobre la pasión, y yo te diría, la pasión es garantía de encuentro. Entonces cuando está todo como... Si la gente está diciendo, ¿qué es la pasión? Y la pasión es la garantía de encuentro. ¿Y qué es emprender? ¿Emprendedor se nace o se hace? Te dicen, ¿sí? ¿Emprendedor se nace o se hace? Y esto es un planteo que te hace toda la bibliografía de todo el mundo. Nuevamente, innovar, introducir algo nuevo. Pablo dice, no, ni se nace ni se hace. ¿Cómo? Sí, ni se hace ni se nace. Se encuentra en el arrojo. Vos para emprender te tenés que arrojar. Si vos querés emprender una familia, te tenés que arrojar. Si vos querés emprender una empresa, te tenés que arrojar. Y si hay red, no hay arrojo. Entonces, uno de los obstáculos del emprendedurismo es el miedo. ¿Es el? Miedo. Totalmente. Y ese es el problema que la escuela tiene que mejorar. No tiene que generar miedo. La escuela tiene que promover el arrojo. Tiene que en el proceso de adquisición promover que los chicos se arrojen. Si no, no hay posibilidades de ser auténtico. Porque si vos te arrojás y te dicen mal, es el cuento del elefantito, que estaba atado con una cuerdita y cuando era gigante le viene la mamá con un nenito y le dice, mamá, ¿por qué ese elefante no se va si tiene una cuerdita atada en la pierna? Y ya está, quedó hervido. Entonces, fíjate que vos tenés que buscar las maneras, por eso yo creo que la escuela tiene que tener laboratorios de creación. Yo fui a una escuela industrial. Lo comparto. Claro, yo fui a una escuela industrial, ¿no? Y todos creen que nosotros aprendíamos hojalatería o carpintería. Ninguna manera, nosotros lo que nos llevamos es la capacidad de transformar. O sea, pudimos sentir en nuestras manos que teníamos la capacidad de transformar algo, ¿sí? Y de poder hacer, poder decir, pucha, algo que nadie quiere, yo le agrego valor y toma un valor para la sociedad, ¿no? Y para los míos. Te agrego algo. Hay que perder el miedo a equivocarse. Porque obvio, el miedo paraliza y la educación ha sido siempre muy represiva. Exacto, y paralizante. Por eso hay que proponerles nueva enseñanza y aprendizaje basado en proyectos, trabajo en equipo, flip classroom, digamos, aprendizaje personalizado, digamos, y vos decís, pero en tantos chicos, y sí, en tantos chicos se puede, si generamos nuevos procesos como se genera. La escuela no es más que una abuela grande, ¿eh? No es que es la escuela tiene 3.000 años, la escuela de Sarmiento son 130 años. Claro. O sea, y si todo cambia, si vos te imaginás un quirófano como era hace 130 años hoy, ¿te meterías en un quirófano hace 130 años hoy? Entonces tenemos que, digamos, tenemos que hacer de la educación una adaptación con la salvedad que yo dije. Para mí la escuela es la institución
madre de una sociedad, ¿eh? Pero mucho más. Te voy a rebobinar a mi pregunta para ¿Sí? volver al guión, digamos. Yo te había preguntado, después de qué es el grupo Competir, que siempre lo entendí competir como superación, no Sí. como ponerle la traba o obstaculizar al otro, ¿no? Claro. O como autosuperación, como salir de la zona de confort. Yo lo entendía así, competir. Te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las soluciones que ofrece el grupo Sí. para este momento que atraviesan las escuelas? Muchas escuelas e inclusive muchas familias necesitan entre comillas, un refuerzo, un salvataje, un contexto de aprendizaje con una carga de contenidos, y me parece que ustedes tienen muchas herramientas al respecto. Sí, nosotros construimos, lo que la gente que está escuchando, nosotros construimos Aula 365 y construimos los creadores, y después introducimos a nuestro grupo Educatina. Aula 365 es un servicio de apoyo escolar para la primaria con una familia de personajes animados y todos los núcleos de aprendizaje prioritarios los desarrollamos y los hicimos trilingües, porque también a nosotros nos preocupa el tema de la globalización, y nos parecía, y no solo la globalización, sino que cuánto más te da el proceso a las conexiones cerebrales de poder saber un segundo idioma, más allá de la network que te va a dar en el futuro, ¿no? Y todo eso. Ahora, eso es con Aula 365. ¿A dónde llegamos con eso? Nunca imaginamos. Cuando nosotros empezamos a hacer Aula 365 no existía YouTube, para que vos tengas una idea. Y el 10% de Aula 365 ya tiene 60 millones de alumnos, ¿sí? En el mundo, mirando nuestras soluciones y aprendiendo. Es el sitio con mayor testimoniales positivos educativos del mundo y con mayor engagement. Pero eso lo pueden ver en YouTube, ¿no? Es el 10% de nuestros contenidos de Aula 365 está en YouTube y tienen ese impacto en la sociedad.